Hola, ¿qué tal? Buenísimos días y bienvenidos desde The Tropical FM La Mancha y por supuesto también a través de Conecta TV Televisión. Dando la bienvenida a José Manuel Valadés, nuestro filósofo y experto en coaching, y dentro del programa La Intención Positiva, por supuesto como cada jueves. Bienvenido y un placer. Un placer como siempre estar aquí, a pesar de la lluvia hemos llegado. Sí. Y bueno, descansamos la semana pasada por sí, Semana Santa y retomamos el programa con la ilusión de cada jueves. Claro que sí. Bueno, pues nada, saludar a todos los que estáis ahí al otro lado del dial, también al otro lado del canal de televisión, y hoy especialmente vamos a hablar de un tema, pues como siempre, muy interesante, pero especialmente en este día de hoy, porque vamos a hablar de consejos para mejorar la comunicación, esos consejos que muchas veces necesitamos porque no nos damos cuenta que tanto en el trabajo como en la vida diaria, pues necesitamos tener una buena comunicación con toda la gente que tenemos alrededor, en el trabajo, en la familia, con los amigos. Y bueno, pues si no ocurre, eso puede ser motivo de tener conflictos y también problemas de salud, inclusive conflictos con la gente que trabajamos a diario y esos problemas de salud que puede crear el estrés y el no poder tener esa comunicación que cada uno deseamos. Así que nada, te dejo el micrófono, José Manuel, y como siempre, pues aquí estamos escuchando tus consejos. Sí, evidentemente, porque tú lo has dicho, casi todos los conflictos normalmente se dan por una mala comunicación, ¿no? Por no hacernos entender el uno con el otro. Me baso en ese principio aristotélico, ¿no? De que el hombre es un ser social por naturaleza, es decir, el hombre no puede realizarse a sí mismo estando solo, sino que necesita de un grupo, ¿verdad? Pero para poder estar en un grupo, lógicamente, es estar en continua comunicación con ese grupo. Entonces quiere decir que si nuestras vidas están determinadas a pertenecer a un entorno social, a pertenecer a un grupo, si no gozamos de una buena comunicación, evidentemente no vamos a poder realizarnos, ¿no? A nivel social, a nivel familiar o a nivel laboral. Y como tú bien has dicho, ¿no? Fruto de una mala comunicación es donde vienen casi todos los problemas o casi todos los malos entendidos, que normalmente solemos pecar de eso a diario, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué elementos son los necesarios para establecer una buena comunicación? Sí, fíjate, cuando íbamos al instituto, ¿no? En clase de lengua, nos decían aquello de que había que tener un emisor, un receptor, ¿no? Sí. Y un canal donde transmitir un mensaje, ¿no? Esos son los elementos necesarios para una comunicación. Pero a mí me gusta apuntar algo más, porque si esos son los elementos que son necesarios para tener una comunicación, para tener una buena comunicación hace falta algo más, ¿no? Yo, por ejemplo, me refiero mucho a la escucha, ¿no? La escucha activa, el ser capaz de escuchar, el poder dar feedback, el poder dar rapport, el poder comunicar de manera no verbal. Pienso que también serían elementos que habría que introducir si queremos tener una comunicación de calidad. Bueno, ¿y qué te hace pensar que no sabemos escuchar adecuadamente? Bueno, es que lo ves todos los días, que lo de escuchar es muy complicado. Cada uno va con su película, cada uno viene a vendernos la moto, ¿no? Ahora, en periodo electoral, todos hemos visto un montón de debates, ¿no? En televisión, donde todo el mundo habla, ¿no? Y nadie escucha, ¿no? Incluso, fíjate, cuando hay un problema gordo a nivel político, se dice, es que los políticos se tenían que sentar a hablar. Creo que es un error, yo creo que ya hablan demasiado, ¿no? Es decir, para solucionar un problema lo que tenemos que hacer es sentarnos a escuchar, ¿no? Fíjate qué curioso, ¿no? Que si tú hace 3000 años vivías en Atenas y querías aprender a hablar, ibas a la mejor escuela, que era la escuela de los pitagóricos, y decías, yo quiero formar parte de esta escuela para aprender a hablar, ¿no? Y lo primero que te decían era, vale, ya tienes tarea, vas a pasarte 5 años en voto de silencio. Fíjate, si quieres aprender a hablar, guarda silencio, ¿no? Vale, entonces eso es muy representativo, ¿no? Es decir, nos pasa cotidianamente, en el trabajo, nos pasa en la familia, y nos pasa en prácticamente todos los ambientes, ¿no? Vamos con nuestra idea, vamos intentando imponer nuestro criterio y normalmente no prestamos atención a lo que quiere decir el otro, ¿no? Vale, entonces en ese sentido, por eso yo le doy tanta importancia a la escucha. Bueno, yo como coach te puedo decir, principalmente yo a lo que me dedico es a escuchar, ¿no? Y a través de lo que me dice el cliente podemos ir avanzando o podemos ir consiguiendo objetivos, ¿vale? Pero mi herramienta principal es la escucha, ¿no? Y considero que la escucha es muy necesaria para poder entablar
comunicación de calidad, ¿no? Imagínate el ver un debate donde uno hablase y los otros escucharan, ¿no? Qué constructivo sería, ¿no? Que hablan todos a la vez o se interrumpen, ¿verdad? Claro, es muy importante, sobre todo en tu trabajo, que evidentemente conocer a un cliente tiene que ser a base de escucharle. Efectivamente. Bueno, pues ¿y qué ocurre cuando nos sentimos que no nos escuchan, cuando nos interrumpen o cuando notamos que quieren imponer nuestras ideas? Nos quieren imponer nuestras ideas, las ideas que nosotros tenemos, que no nos dejen desarrollarlas. ¿Qué ocurre? Claro, efectivamente, porque eso ocurre muy a menudo, ¿no? Sí. Hablábamos de los debates. ¿Cuántas veces se interrumpen uno al otro? ¿Cuántas veces cuando uno está hablando, tú en lugar de escuchar, lo que estás haciendo es pensar qué vas a decir a continuación, ¿no? Y qué vas a decir normalmente para un ataque, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, te puedo poner 1001 ejemplos, ¿no? El otro día me decía una madre, ¿por qué ocurre que mi hijo llega a casa y no quiere hablar conmigo? Directamente se sube a su cuarto, ¿no? Y digo, ¿qué está pasando para que no quiera hablar contigo? ¿Por qué? ¿Cómo son tus conversaciones? Es lo primero que pregunto. Y dice, pues nada, entra por la puerta y yo le cuento mi película. Digo, claro, le juzgas, ¿no? Entonces, claro, tu chico se siente juzgado, tu chico no se siente escuchado, entiende que de ahí nada bueno va a sacar, y entonces, claro, dice, ¿para qué voy a perder el tiempo hablando con mi madre que me suba a mi cuarto, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con ese trabajador que a lo mejor comete un fallo en el trabajo? Ya viene el jefe y viene con la bronca por delante, ¿no? Y empieza a increpar, empieza a decir, ¿no? ¿Le has preguntado al trabajador qué ha pasado? ¿Te has parado tan solo un instante a escuchar qué estaba haciendo, ¿no? Es decir, directamente vamos nosotros con nuestra película, con nuestra historia, hablar y precisamente no escuchar, ¿no? Entonces, evidentemente, notamos que no nos escuchan, ¿vale? Porque emitimos juicios, nos interrumpen cuando hablamos, ¿no? Rechazamos también incluso lo que el otro pueda sentir en ese momento, ¿no? Es decir, lo único que nos interesa es contar nuestra historia, contar nuestra película. ¿Cómo nos hace sentir esos? A la defensiva. Es decir, cuando tú estás hablando y no me escuchas, yo me siento atacado. Y como me siento atacado, ¿qué hago? Me pongo a la defensiva. Y si me pongo a la defensiva es porque tú me atacas. Y es el caso que le pasaba a esta madre con este chico. ¿Por qué se sube a su cuarto? Porque cada vez que habla contigo se siente atacado y se tiene que poner a la defensiva porque no se siente escuchado. ¿Qué emoción surge ahí? Pues surge el enfado, surge la frustración e incluso muchas veces la tristeza, ¿no? Y claro, en esas condiciones no son condiciones para prestar ayuda, ni son condiciones para realmente poder enfocar una comunicación, ¿no? Entonces, evidentemente es un estado anímico, a todos nos ha pasado, ¿no? Incluso cuando tú, por ejemplo, tienes muchos clientes, ¿no? Cuando has hablado con algún cliente, lo primero que tienes que hacer evidentemente es escuchar qué es lo que quiere ese cliente, ¿no? Si tú no escuchas a ese cliente y vas directamente a venderle la moto, normalmente es un cliente que pierdes. Al cliente que ganas es al que le preguntas, ¿qué necesitas? Claro. ¿Y cómo yo te puedo ayudar? Claro. Que sea el otro el que hable, ¿no? Y es a partir de ahí cuando vas a poder tener una buena relación con ese cliente. Pero ¿qué pasa cuando nos vienen avasallando, ¿no? Cuando te llaman por teléfono, señor, disculpe, buenas, le vengo a ofrecer un servicio tal, y se ponen a hablar, ¿no? Pues que directamente desconectamos, ¿no? Y ya no nos interesan, ¿no? No se preocupa por lo que me esté pasando a mí en ese momento, ¿verdad? Claro que sí. Es ahí por lo que es tan importante la comunicación en el día a día. Es muy importante. Cada día más, pero sobre todo hoy en los tiempos que corren, muchísimo más. Claro. Bueno, pues ¿qué podemos hacer si nos vemos involucrados en alguna conversación de este tipo, de alguien que no quiere escuchar, que solo habla y habla queriendo imponer sus ideas? ¿Qué podemos hacer con esta persona, claro, este tipo fíjate, de personas? Claro, si esa persona no quiere escuchar, ¿no? Y directamente hace lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, te interrumpe, te quiere vender la moto, etcétera. Lo que solemos hacer, ¿no? Es, como te he dicho, ponernos a la defensiva y ponernos incluso a la altura del otro, ¿no? Y entonces incluso llega un momento, y lo ves en muchos debates en televisión, que hablan varias personas a la vez. Sí. La pregunta es, ¿a quién le estás hablando? Claro. Si no hay nadie que te está escuchando. Exactamente. ¿No? Entonces, evidentemente, es ahí donde surge el conflicto, donde surge la discusión y donde tú quieres imponerte por encima del otro. Una conversación es fructífera cuando es de igual a igual. Si tú te impones o quieres imponerte ante el otro, evidentemente esa conversación no va a existir, ¿no? Entonces, ese sería
normalmente lo que solemos hacer. Otra de las cosas que podríamos hacer en su lugar, ¿vale? Cuando tú te encuentres en una situación de esas, lo primero pregúntate, ¿realmente me importa? Porque si realmente no te importa, vete, olvida la conversación. Acuérdate cuando hablamos de la gente tóxica. De hecho, la gente que habla sin parar, ¿no? Que intenta imponer su criterio, que intenta que le des siempre la razón, ¿no? Era una de las cualidades de las que decíamos que tenía la gente tóxica, ¿no? Entonces, a lo mejor puedes identificar a una persona tóxica precisamente porque tiene ese comportamiento. Si realmente lo identificas como tal, ¿realmente te interesa convencer a la otra persona? ¿Piensas que vas a poder hacer algo? Si es que no, vete, pégate el piro. Ahora bien, ¿qué pasa cuando esa conversación no la puedo ignorar? Cuando no puedo huir de ella. Pues evidentemente la mejor arma y herramienta que tengo, ¿no? Es precisamente escuchar y preguntar. Es decir, lógicamente, si en esa conversación o ese tipo de conversaciones son las que tengo yo con mi pareja, con mi hijo, con mi jefe o con un empleado, no puedo ignorar esas conversaciones, no puedo huir, ¿no? Como si se tratara de un ajeno. Exactamente. Entonces, ¿qué puedo hacer para ponerle remedio? Pues intentar dominar la conversación. Exactamente. ¿Qué podemos hacer para dominar la conversación? Claro, dominar la conversación. Dominar la conversación la domina el que escucha y el que pregunta. El que habla normalmente es el dominado. Deja que te ponga un ejemplo muy simple. En un juicio, ¿qué hace el juez? El juez lo único que hace es escuchar y preguntar. Y el acusado es el que declara. Claro, en un interrogatorio lo hemos visto. ¿Quién domina la conversación? El poli, ¿no? ¿Vale? Porque el poli, ¿qué hace? Pregunta y escucha. Pregunta y escucha, ¿no? Otro ejemplo que te puedo poner, un médico, ¿no? Un médico, ¿cómo domina la conversación? Él te hace preguntas para que tú respondas de manera que aquello que respondas le pueda ser de interés para emitir un diagnóstico. Si te vas de madre y le cuentas toda la película, el médico va a ser el primero que te reconduzca y te va a decir, ¿pero eso en qué medida afecta a lo que me está hablando, no? No afecta. No, pues vamos a lo que importa, desde cuándo le duele, ¿no? Es decir, entonces él a través de la pregunta reconduce la conversación a un objetivo. Entonces, cuando te encuentras con una persona así, igual, tú piensas, ¿cuál es mi objetivo en esta conversación? ¿Qué es lo que yo quiero conseguir? Y en base a eso, haz por dominar. Y la mejor manera de dominar es escucha, que tenga que escupirte todo lo que tenga que escupir. Y luego pregunta y reconduce hasta que consigas dar con la clave, consigas dar con el objetivo, ¿no? Evidentemente esto requiere de entrenamiento, ¿no? Esto no se hace de la noche a la mañana y más acostumbrados a lo que estamos, ¿no? Porque todo el mundo nos ha enseñado que hay que hablar, pero nadie nos ha enseñado cómo hay que escuchar, ¿verdad? Exacto. Así es. Bueno, pues vamos a ver, muy interesante, por supuesto que sí. Además estamos aprendiendo mucho. Son puntos claves que la verdad son muy interesantes para poder comunicarnos. Y bueno, pues aparte de lo dicho, ¿qué otros factores debemos tener en cuenta para una buena comunicación? Muy importante el lenguaje no verbal. Es decir, siempre se dice que lo que es el lenguaje verbal ocupa aproximadamente un 15 o un 20% de lo que es el contenido real, de lo que se quiere transmitir, y el otro 80% lo transmite el lenguaje no verbal. Yo siempre pongo el mismo ejemplo para ilustrarlo, ¿no? ¿Cómo es posible que yo me comunique perfectamente con mi perro? Siendo que somos de distintas especies, yo no sé hablar perruno, ni él sabe hablar castellano. Sí. Pero no necesitamos decirnos nada. Yo el día que estoy triste, él se acerca y se pone a mis pies, porque él nota en mí la tristeza, ¿no? Cuando vengo un día enfadado, directamente ni se acerca, ¿no? Y cuando tengo ganas de jugar y estoy contento, él lo identifica también y él sabe cómo transmitirme que tiene ganas de jugar, ¿no? O que tiene hambre o que cualquier necesidad. Entonces yo, si soy capaz de comunicarme perfectamente con mi perro a través del lenguaje no verbal, también lo soy con las personas, ¿vale? Por eso el cara a cara, el poderte tener enfrente, el que tú veas mis gestos, mi sonrisa, cómo fruncio el ceño, hacia dónde pongo los ojos, ¿no? De todo esto hay un montón de bibliografía que nuestros oyentes pueden consultar. Pero el lenguaje no verbal te da muchísima más información que lo que dices. ¿Cuántas veces entra tu pareja en casa después de trabajar y tú le preguntas, ¿qué tal? Y él te responde, bien, ¿no? Si tuviésemos que hacer caso a lo que nos dice, estaría todo bien.
pero hay algo dentro de ti que te dice, no está bien. Sí. Me ha dicho que está bien, pero yo lo noto. Claro, lo notas se percibe. Por el lenguaje no verbal. ¿Y ahí de qué te fías más? ¿No? ¿De lo que te dice o de lo que tú intuyes? ¿No? De la intuición. Claro, evidentemente. Entonces, fíjate lo importante que es la comunicación no verbal. Mucho. El poder hacer rapport, el poder tener un feedback, moviendo la cabeza, haciéndote ajá, claro, ¿no? Claro. ¿Verdad? Eso, si tú estás hablando a una persona y esa persona está mirando a otro lado, claro. ¿no? ¿Realmente me está escuchando? Yo creo que no, ¿vale? En cambio, si me mira y asiente con la cabeza, veo que está entendiendo lo que yo le estoy diciendo, ¿no? Bueno, pues entonces, hablando de la comunicación no verbal, que hoy en día también hay que tener en cuenta pues que tenemos muchos sistemas de comunicación, como es, por ejemplo, el teléfono, es el WhatsApp, mandamos mensajitos. Sobre todo, hoy en día es muy importante el WhatsApp utilizar los emoticonos, por ejemplo. Claro. Porque, claro, expresan lo que tú no puedes expresar con palabras. Efectivamente. Y también hablamos, como ya digo, muchas veces por vía telefónica y tal. Pero ¿eso da lugar a una buena comunicación o puede dar lugar a malas interpretaciones? Claro, fíjate, se pierden un montón de elementos de la comunicación. Tú mismo lo has dicho. Exacto. Fíjate qué inteligentes los tíos del WhatsApp que tuvieron que introducir... Claro, dicen, tuvieron que introducir los emoticonos, ¿vale? Porque si te das cuenta, yo siempre lo digo, nunca discutas por teléfono. Son las peores discusiones del mundo. Pero peor aún son las de WhatsApp. Yo he estado en grupos donde se han puesto a discutir 30 personas escribiendo al mismo tiempo. Y ahí se arma la de Dios, que ya todo el mundo termina saliéndose del grupo y no hablándose en la vida, ¿no? ¿Vale? Entonces, fíjate la cantidad de problemas que muchas veces da el reducir la comunicación a solamente lo que es el lenguaje verbal. Por eso, como tú bien has dicho, se introducen los emoticonos para decirte eres un cabroncete, pero ya le pones una sonrisita, ¿no? Y ya sabemos parece que mejora la situación. Ya sabemos que es una broma, ¿no? ¿Sabes? Pero si no te pones la sonrisita, a lo mejor te sienta muy mal que te digan eso, ¿no? Entonces, evidentemente, se pierden muchos elementos de la comunicación, muchísimos, porque cuando hablamos por teléfono no vemos al otro, solamente le oímos. Cuando whatsappeamos, solamente escribimos, pero no vemos al otro, no sabemos lo que está pasando por sus adentros, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo, ¿no? Las cosas importantes, hazlas en persona. Utiliza el teléfono para decir, tenemos que quedar, que tengo que hablar contigo. Utiliza el WhatsApp para decir, si te parece, mañana nos vemos, que tengo que contarte una cosa importante. Para eso está muy bien. Pero la cosa importante no te la voy a contar por WhatsApp, porque sé que realmente no la vas a apreciar o no te voy a poder transmitir todo lo que yo te quiero decir, que si nos vemos a la cara. Yo te pongo un ejemplo. Yo tengo clientes de Murcia, tengo clientes en otras provincias, en León, en Madrid, y claro, dicen, ¿podemos hacer la sesión vía telefónica? Y yo lo primero que le digo es no. Digo no. Digo, por videoconferencia sí. Es decir, nos metemos en cualquier plataforma de videoconferencia y a partir de ahí hacemos... Porque yo necesito verte la cara. Exactamente. Yo necesito ver qué cara pones, porque eso me da muchísima información. Y si lo hago por teléfono, hay muchas cosas que me voy a perder y no te voy a poder ayudar como lo haría si te tengo enfrente, ¿no? Entonces, muchas veces el cliente me está hablando y directamente ni escucho lo que me está diciendo. Simplemente viendo la cara que pone, ya sé cómo reconducirlo, porque el lenguaje no verbal me transmite muchísimo más que lo que me diga. De hecho, muchas veces un cliente te quiere vender la moto, ¿no? Como digo yo. Sí. Y yo normalmente no se la compro, me fío más de lo que estoy viendo que de lo que está diciendo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que esos tipos de comunicación, vía telefónica o vía WhatsApp, ahí se pierde mucha información. Por eso la recomendación es siempre, para tener una buena comunicación, utilizarlo para quedar. Por supuesto. Vamos a quedar, tomamos un café y te cuento, ¿no? Y ya cara a cara, realmente las cosas importantes pienso que se tienen que hacer cara a cara. Claro que sí. Muy importante la comunicación verbal, que hablábamos de esto, y la no verbal. Claro, efectivamente. Porque a través de un tipo de comunicación y otra se descubren muchísimas cosas. Sí. El pensamiento de la otra persona.
Pues muy bien, la verdad es que son temas que, bueno, los tienes tú en tus propias sesiones de coach que haces a través de tus medios, no solamente en tu academia, sino también, bueno, pues te desplazas a otros lugares. Quiero que hablemos un poquito de tu sistema de trabajo para que la gente pues se informe, porque muchas veces a lo mejor por desconocimiento no saben que no solamente atiendes a la gente en tu academia, sino que también te desplazas. No, claro, evidentemente, porque yo si me pilla relativamente cerca, hablamos de 50, 60 kilómetros a la redonda, ¿no? Que me pille relativamente cerca, yo prefiero ir. Y prefiero ir por lo que estamos diciendo, porque tengo a la persona enfrente. Claro. Y veo cómo está sentada, si está nervioso, si mueve mucho las manos, si mira hacia arriba, si mira hacia abajo. Todo eso te da una grandísima información. Mucho más que lo que te dice. ¿Vale? Porque lo que te dice normalmente son creencias que uno tiene que realmente no son ciertas, ¿no? ¿Vale? Pero lo que pasa por aquí, eso sí que es cierto. Es decir, las emociones, eso son indiscutibles. Y tendemos a camuflar las emociones con nuestro lenguaje, ¿vale? Pero a nivel físico eso es algo que se nota y se ve. Percibe. ¿No? Te pongo un ejemplo. Tú pídele un aumento de sueldo a tu jefe, ¿no? Por WhatsApp. No sabes en qué momento le vas a pillar. En cambio, si le ves en la oficina dices, hoy tiene mal día, prefiero pedírselo mañana, ¿no? O sea que fíjate hasta qué punto, ¿no? Entonces, si yo normalmente me desplazo al cliente, hay veces que el cliente no tiene lugar donde recibirme, y entonces es el cliente quien viene a mi centro, en Socollamos, ¿no? Muy bien. Y cuando la distancia a lo mejor es abrumadora, o bien por falta de tiempo, ¿vale? Pues también trabajamos por videoconferencia y eso me ha permitido también tener clientes en Argentina, parte del mundo. Sí, en Argentina y en otros lugares, ¿no? Entonces es la ventaja que tienen las tecnologías, que nos podemos ver, ¿no? Y hoy en día con el HD, ¿no? Que se te cae la gotita de sudor y lo estás viendo, ¿no? Entonces ya solo nos falta olernos, ¿no? Que es lo que yo digo. Entonces sí, mi manera de trabajo es esa, y la comunicación es importantísima, porque evidentemente lo que tú comuniques es la herramienta de trabajo para poder desbloquearte, cambiarte esa creencia que te limita, conseguir tu objetivo, y a partir de ahí puedas avanzar a conseguir lo que realmente quieres. Y lo hacemos con la dialéctica, que era lo que hacía Platón con sus discípulos y lo que hacía Sócrates con sus discípulos, que la dialéctica es el día logos, el día de dos personas, el logos, que el logos en griego era la razón, pero que fíjate que traducido al castellano logos significa lenguaje. O sea, como lenguaje y razón es exactamente la misma cosa, ¿no? Y entonces, simplemente a través del lenguaje somos capaces de modificar la realidad a través del diálogo, ¿no? Aquello que pensabas que era una verdad, cuando te das cuenta de que no es verdad, ¿cuántas posibilidades se te ofrecen? Cuando uno dice, no puedo conseguir esto, y cuando realmente te das cuenta que ese no puedo es algo que tú mismo te creas. Y cuando te das cuenta que realmente sí que puedes, ¿cuántas posibilidades se te ofrecen en tu vida a partir de ahí, ¿no? Y eso lo construimos a través del lenguaje, ¿no? Por eso, en mi profesión, ¿no? Es importantísimo el comunicar. Igual que hay un montón de profesiones, ¿no? Por ejemplo, la vuestra, ¿no? La vuestra os dedicáis a comunicar, ¿no? Y claro, ¿qué comunicáis? Aquello que os dicen que tenéis que comunicar. Entonces, por eso, primero escuchamos lo que quieren que podamos comunicar y luego se comunica, ¿no? Entonces, para vivir en una sociedad y de manera sana, por eso decías tú que incluso afecta a la salud, cuanto mejor te comuniques, más a gusto estás, más fácil te es entenderte con los demás, más fácil es que los demás comprendan lo que está pasando en tu interior, y lógicamente más feliz vas a estar, y eso afecta a tu salud, a tu familia, a todo tu entorno. Entonces yo, primera recomendación, ¿qué tal si esta semana hacemos voto de silencio, ¿no? Voy a intentar hablar lo menos posible y voy a intentar siempre que sea el otro el que me hable, voy a escuchar, ¿no? A ver cuántas cosas descubro, ¿no? Cuántas cosas descubres de tu pareja después de estar 20 años juntos, pero simplemente porque no habías prestado atención, porque no habías escuchado lo debido, ¿no? Entonces, fíjate lo importante que es, ¿no? Muy importante, parece que no. Es una cosa que a lo mejor no nos damos ni cuenta, pero no sabemos lo importante que es comunicarse y saber comunicarse. Claro que sí. Pues nada, un placer, ha estado genial la charla de hoy. Y bueno, pues como siempre estamos con patrocinadores. Tenemos al señor Juanjo Romero del Hombre Bueno, diseñador gráfico, experto en packaging y también
en pues todo tipo de diseño de marca, de logotipos de empresa. Y bueno, pues solamente tienen que ponerse en contacto con él. Es un y luego genio. aparte, fíjate, sería otro tipo de comunicación, porque este tema sería para comunicación escribir. visual. Claro, efectivamente, comunicación visual, ¿no? Es decir, hay como un logotipo, un grafo, cualquier icono, cualquier símbolo, ¿no? Puede representar tanto, ¿verdad? Claro, una etiqueta. Mucho. Simplemente una etiqueta de un vino, todo lo que te puede llegar a decir de ese vino, ¿no? Claro que sin necesidad de probarlo ya sabes lo que hay dentro, ¿verdad? Entonces, evidentemente, ese tipo de comunicación es importantísimo, sobre todo si lo que queremos es vender nuestro producto, y para vender nuestro producto lo que tenemos que hacer es comunicar bien en qué consiste, ¿no? Para que la gente lo pueda comprar sin probarlo. Tú una botella de vino no la pruebas y luego te la llevas, la compras y luego la pruebas. No, pero entra por los ojos, de tener un tipo de etiqueta a tener otro tipo de etiqueta mucho más elegante, más comercial y más que llegue más a la visión del cliente. La verdad es que parece que el vino es mucho mejor. Claro, por eso es importantísimo que haya una buena comunicación visual de tus productos, y Juanjo sabe dar con la tecla. Sí. ¿Vale? Para que eso pueda ser una realidad. Por supuesto que sí. Así que nada, Juanjo Romero del Hombre Bueno, diseñador gráfico desde Socuéllamos, pero para el mundo, como él mismo dice. Sí. Bueno, pues ahora nos vamos con Liébana Carpinteros. Todo aquel que necesite una reforma en su vivienda, necesite muebles a medida, necesite cambiar las puertas, unas puertas de calle, lo que necesite, ahí está Julián Liébana y Antonio, nuestros hermanos. Efectivamente, porque además sabemos que dentro de todo lo que hay, dentro de todo el panorama, no de este sector, el que todavía haya gente artesana, ¿no? Sí. Es decir, que no es un carpintero al uso, no, que haya gente artesana que sepa trabajar con sus manos, coger la madera noble conforme viene, ¿no? ¿Verdad? De la naturaleza, y poderla transformar en algo, ¿no? ¿Vale? Cuando hablamos de transformar la realidad, que lo hacemos a través del lenguaje, ¿no? Y qué bonito es transformar también la realidad a través de nuestras manos. Entonces, eso es algo que realmente Liébana Carpinteros saben hacer generación tras generación. Por supuesto, 100 años por eso de trayectoria. Y es importante, ¿no? que todavía ese tipo de oficios y profesiones estén a la vanguardia. Pues ya está. Liébana Carpinteros igual, para todo Villarrobledo, la comarca. Ellos son de las Pedroñeras, pero trabajan pues para cualquier punto, cualquier lugar de España. Así que nada, y nos vamos rápidamente con esos ahorros en la factura de la luz, que necesitamos todo el mundo, porque no para de subir la luz, entonces necesitamos una buena comercializadora eléctrica. Claro, no para de subir, y algo tan básico. Tan básico. ¿No? Porque decimos, claro, imagínate que ahora te cortan la luz, ¿no? Hablamos incluso de comunicación, cuando todas tus comunicaciones se queden a oscuras, ¿no? ¿Verdad? Eso es un varapalo. Total. Y la ventaja del UR, ¿no? El UR Energía Verde, sí señor. Claro, y la importancia que tiene el escuchar al cliente, porque tú llamas a cualquier otra operadora y te aparece un contestador, que si tienes un problema marque el 1, si tienes otro marque el 7, sí. Cuéntenos su problema, ya le avisaremos. Una ¿no? maquinita. ¿Y una máquina me escucha realmente? En cambio en el UR llamas y te contesta María, te contesta Dolores y hay gente que te escucha. Sí, sí, sí. ¿No? Y entonces evidentemente que el cliente se sienta escuchado, y más cuando hablamos de comercializadoras, con la mala fama que tienen, ¿no? Pues eso es algo que los distingue y que merece mucho la pena, aparte que encima ahorras una cantidad mes a mes. Pues claro que sí. Así que nada, con el UR Energía Verde, es una comercializadora eléctrica, tal y conforme dice José Manuel, no son asesores energéticos, con lo cual el precio del kilovatio es mucho más económico. Así que nada, pues yo creo que queda dicho. Nuestros patrocinadores pues ahí están, con todos sus servicios para ofrecer a todos los clientes y a todos los oyentes de nuestra emisora de radio y también de nuestro canal de televisión. Y por nuestra parte, pues yo creo que será hasta la semana que viene. Claro que sí, la semana que viene vendremos con más, ¿vale? Y agradecer a nuestros patrocinadores, porque gracias a ellos este programa es posible, y aparte hacemos que los demás puedan escuchar lo que tienen que decir, podemos comunicar, ¿no? Y gracias a los medios de comunicación que nos permiten ser escuchados. Exactamente. Entonces, gracias Manoli por vuestra labor, y el jueves que viene estaremos con otro nuevo programa. Pues ya está, a tener en cuenta todos los consejos, sobre todo en el programa de hoy, la comunicación, de la mano de don José Manuel Valadés, filósofo y experto en coaching. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Un placer.